preguntas de los medios de comunicación. Habíamos hablado de poder dedicar tiempo el día de hoy, este miércoles, al tema de los lineamientos de los derechos de audiencia que derivan de la reforma aprobada en 2025. Este espacio sirvió en distintas ocasiones para poder explicar sobre los lineamientos, de qué trataban, cómo estaban a consulta pública, quiénes eran los actores principales y la importancia de los derechos de las audiencias. Y como tuvo bastante interés, consideramos que era importante el día de hoy poder cerrar el tema, dado que concluyó ya esta etapa de consulta. Entonces, lo primero a destacar es quién emitió los lineamientos y quién sometió esos lineamientos a consulta. Y como en su momento lo dijimos, se trató de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta institución con autonomía, y por eso le solicitamos la posibilidad de que nos acompañara hoy la comisionada presidenta, que consideramos importante poder detenernos, aunque ellos ya hicieron público cómo quedaron estos lineamientos, que pudiéramos aprovechar este espacio para hablar de cómo cierra, cuál es la importancia que tiene para todos los que vemos la televisión, escuchamos la radio, cuáles son esos derechos protegidos en la ley y hoy en los lineamientos, y cómo cierra finalmente este capítulo tan importante en nuestro país. Así que le agradecemos muchísimo a Norma Solano, comisionada presidenta, que pueda acompañarnos para exponer frente a ustedes cómo quedaron estos lineamientos y luego tener oportunidad de abrir a esta conversación circular que mantenemos con los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Norma, y si te parece bien, pues te pasamos el micrófono y la palabra. Adelante. Buena tarde a todas y todos, muchas gracias. El día de hoy, el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Y por la mañana dimos una conferencia a los medios para informarles cuáles fueron las precisiones que se hicieron a estos lineamientos derivado de la consulta pública que se abrió respecto de estos lineamientos. Siguiente, por favor. Y antes de pasar a comentarles e informarles cómo quedaron los lineamientos que se aprobaron el día de hoy, es conveniente hacer un breve, una síntesis de lo que son los derechos de las audiencias en términos de la ley. Primero, recordar que los derechos de las audiencias tienen en nuestro país más de 10 años. No son nuevos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no los crea ni los genera con estos lineamientos, sino que están previstos en el artículo 6º constitucional desde el 2013. Y para que tengamos mejor claridad, el artículo 6º establece: en materia de radiodifusión, la ley establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Y conviene para que todas las personas lo tengamos claro y sepamos quiénes son las audiencias. Pues somos todos y todas las que todos los días sintonizamos una estación de radio, encendemos el televisor para ver algún programa, algún contenido. Entonces, todos los que consumimos de la radio y de la televisión somos audiencias. Y la Constitución establece que las audiencias tienen derechos y esos derechos se establecen en la ley. ¿Y cuál es la ley que los establece? La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Pero también la Constitución, desde el 2003, establece que esta ley debe establecer los mecanismos para su protección. Y entonces también precisar, aclarar, informar. ¿Cuál es este mecanismo que la Constitución y la ley establecen? Pues es justamente lo que da marco a estos lineamientos, porque ese mecanismo es el procedimiento para que las audiencias puedan presentar una queja ante el medio que decidieron ver o escuchar, para que el medio deba darle respuesta a la audiencia. Es un procedimiento con reglas claras, transparentes, con plazos,
para que las personas tengan certeza de que si presentan una queja relacionada con algunos de sus derechos porque los consideran vulnerados, pues entonces se atienda la queja siempre. Y segundo, pues la audiencia siempre tenga una respuesta de su medio. Ese es el mecanismo. Lo que tutelan los lineamientos es ese mecanismo para que las audiencias siempre reciban una respuesta del medio de comunicación. Y en términos generales, ¿qué establece la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Lo primero, establece un catálogo de derechos. Lo primero es que ahí están los derechos que tienen las audiencias. Segundo, establece que las audiencias pueden presentar una queja, pero no solo una queja, también pueden presentar observaciones, comentarios, recomendaciones, pero bueno, eventualmente podrían presentar una queja. También establece que los medios deben designar a personas defensoras de las audiencias, que es este intermediario entre la audiencia y el medio y quien habilita, facilita este mecanismo, es decir, la atención del procedimiento de queja. Y también que deben contar con códigos de ética. Y finalmente, establece la obligación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de emitir los lineamientos que permitan el ejercicio de estos derechos. Y es justamente por este mandato legal y constitucional que la Comisión hoy aprobó estos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los derechos de las audiencias? Porque ha sido más mediáticos algunos, pero no solo es el derecho a recibir información veraz. Hay otros derechos que están en nuestra ley y que se tutelan. Entonces, primero es que las audiencias sepan que existen derechos de las audiencias y que los conozcan y que las audiencias se pase de un modelo de recibir, de receptores, de solo receptores de contenidos y programas, a un modelo de interacción con el medio, que sepan que el medio de comunicación que decidieron escuchar o ver, los puede escuchar, atender y responderles. Eso es lo importante, que las personas sepamos que no solamente es recibir contenidos, sino que también podemos interactuar con el medio. También le podemos hablar al medio de comunicación y el medio nos debe responder. Siempre debe atender nuestras quejas y por eso es este mecanismo que habilitan estos lineamientos que hoy se aprobaron. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Bueno, derecho a recibir información veraz, que el medio de comunicación, cuando difunda una información, pues contaba con los elementos mínimos que le permitieran concluir que lo que difundieron era veraz en ese momento. A ver, no quiere decir que si algún medio difunde una información, ¿no?, y no fue corroborada, pues entonces que lo precise, que le informe a sus audiencias y que rectifique y que corrija. Se trata de que las personas sepan que esa información que se difundió, pues no estaba corroborada, pero que lo digan. Es un acto de transparencia y de responsabilidad frente a sus audiencias. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, estos elementos mínimos, pues ya los establecen los propios medios en sus códigos de ética. En sus códigos de ética, los medios establecen los valores, los principios, los criterios editoriales para la difusión de información noticiosa. ¿Qué otro derecho? El derecho a que se distinga entre publicidad y contenido. Y aquí tiene que ver con que las personas siempre sepan que lo que se está difundiendo, pues es publicidad, que lo que se está haciendo es comercializando un bien o un servicio y que no haya confusión, que no se confunda con una información noticiosa, que no se confunda con una investigación, que no se confunda cuando un presentador, un informador, un comentarista dice: yo consumo este producto, ¿no?, y me siento mejor, mejora mi salud, ¿no?, mejora mi apariencia. No, que se sepa que eso es publicidad y de lo que se trata es de inducir a que las personas consuman un bien o un servicio. Simplemente es que quede claro para las personas cuando en un programa, en un contenido, lo que se está haciendo es publicitar un bien o un servicio. Que se diferencie entre noticia y opinión. No quiere decir que es parte de lo que se recibió en la consulta pública de preocupación,
que se piensa que el informador o el comentarista va a dar la noticia y de repente va a hacer una pausa. Y ahora voy a expresar mi opinión. Y ya da su opinión. No, y ahora regreso, porque ahora voy a dar noticias. No se trata de eso, no se trata de impedir el normal desarrollo de la programación, no se trata de dificultarla operativamente. Simplemente se establecen mecanismos para que las personas sepan, para que conozcamos, pues si hay una sección especial de información o hay una sección de opinión, o quien presenta, pues de manera indistinta, informa, pero también expresa opiniones. Y eso se hace como una práctica y se puede hacer con estos cintillos, cortinillas o con mensajes sonoros. De lo que se trata es que siempre las personas sepan que quien da la información también vierte opiniones en ese espacio. Otro derecho es el respeto al interés superior de la niñez y la no discriminación. Si se está transmitiendo un contenido informativo en donde involucra temas de violencia y en donde hay niños, donde hay niñas, bueno, pues que se difumine su rostro. Es un derecho a la identidad de la niñez. Eso es parte de los derechos para que haya un desarrollo armónico de la niñez. Por ejemplo, otro derecho es a mantener la calidad de video y niveles de audio en el programa y en los comerciales. Lo que no puede pasar es que durante el programa el nivel de audio es 1 y la calidad del contenido es 1. Pero cuando ya hace el corte comercial, el volumen sube drásticamente. No, que esos niveles de audio y de video se mantengan siempre, tanto en los contenidos como en los cortes comerciales. También el derecho a que se respeten los horarios de los programas y que si hay algún cambio, pues que el medio lo informe con anticipación, previamente a ese cambio. También se tiene el derecho a recibir contenidos plurales. Nuestro país es un país multicultural, pluriétnico, que no haya discriminación en los contenidos por razón de género, de religión, de preferencia sexual. También se tiene el derecho a ejercer el derecho de réplica. Aquí es importante decir, el derecho de réplica está en una ley especial que lo regula y ahí está el procedimiento de derecho de réplica. Sin embargo, para efectos de los derechos de las audiencias, pues el medio debe establecer, debe poner, pues dónde las personas pueden presentar un derecho de réplica. Si se informó algo incorrecto, impreciso o falso respecto de una persona, pues que la persona le pueda pedir al medio y decirle, oye, permíteme aclarar, o corrige, o en el mismo medio, pues publica lo que yo te estoy diciendo, porque es mi derecho de réplica. Insisto, el procedimiento está en otra ley, pero como derecho de audiencia es que se ponga a disposición ese medio para recibir, ¿no? Y para recibir esa petición de derecho de réplica. También derecho a utilizar el subtitulaje o doblaje al español y lenguaje de señas mexicano en términos de accesibilidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mitos que se han generado en torno a los derechos de las audiencias? Pues uno es que los lineamientos buscan censurar a los medios. Esto es falso, de ninguna manera. ¿Qué buscan los lineamientos? Pues establecer un procedimiento claro para todos y para todas. Un procedimiento que no permita a un medio atender una queja en 5 días, 6 días, a otro en 1 o 2 meses, o simplemente que no se garantice que se le va a dar respuesta a la audiencia. Entonces, estos lineamientos lo que habilitan es ese mecanismo para que se reciban quejas, para que se atiendan, e importante, para que la audiencia siempre tenga una respuesta del medio de comunicación. Eso es lo que se tutela, que no se presente una queja nada más y ahí se quede, que se le atienda y se le dé respuesta. La comisión decidirá qué noticias son verdaderas o falsas o bien dictará los medios que pueden difundir. No, de ninguna manera. La comisión no revisa contenidos, la comisión no determina qué es falso y qué es verdadero, la comisión no determina qué se difunde o qué no. Todas las decisiones editoriales y la barra programática, pues es una decisión del propio medio de comunicación conforme a sus propios criterios editoriales. Los derechos de las audiencias son una nueva ocurrencia. Como ya lo señalé, estos derechos ya existen y existen en la Constitución, tutelados y existen en la ley.
¿Qué es lo que hace estos lineamientos? Pues los recoge, los plasma en estos lineamientos y garantiza un mecanismo para que se puedan ejercer. Los lineamientos crean nuevos derechos, bueno, ya lo dije, simplemente los lineamientos los recogen y además establecen un procedimiento claro que dé certeza jurídica a todos, a las audiencias de que van a recibir una respuesta del medio, al medio para que conozcan los plazos en que deben rendir su informe y a la propia Defensoría para que sepan cómo se va a llevar el procedimiento de manera clara y transparente para atender una queja de las audiencias. Siguiente, por favor. Ahora sí, estos lineamientos fueron sometidos a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.